En el anterior capítulo narramos el episodio conocido como las Guerras Pírricas. El primer enfrentamiento entre Roma y Grecia, una potencia incipiente contra una civilización inmersa en un proceso de dulce decadencia. La República ya domina prácticamente toda la península itálica y mira de reojo a su aliada, Cartago, la gran ciudad que se ha expandido de tal manera que en poco tiempo se ha convertido en la potencia dominadora del Mediterráneo. En el año 265, Mesina, una de las grandes ciudades fundada por los griegos 4 siglos atrás, estaba sufriendo los ataques de Hierón II de Siracusa. Ante la negativa de auxilio por parte de otras colonias de origen helénico, Mesina solicitó ayuda a Roma. El monarca de Siracusa no se quedó con los brazos cruzados y propuso una alianza con Cartago, la otra potencia hegemónica. Finalmente, los 4 ejércitos entraron en conflicto y Roma venció por primera vez a Cartago en la ciudad de Himera. El prestigio romano aumentó entre los reyes y gobernadores de la Magna Grecia. No en vano, el mismo Hierón de Siracusa rompió su alianza con Cartago y aceptó su sumisión respecto a Roma. Después vino la batalla de Agrigento, la base naval púnica en Sicilia, que finalmente fue tomada por los cónsules Lucio Postumio Megelo y Quinto Mamilio Bítulo, que aun en sus elefantes de guerra consiguieron derrotar a los generales Aníbal y Anón Giscón. La República comprendió que contra Cartago no todo iban a ser batallas terrestres. Urgió la necesidad de crear una potente armada que pudiera competir ante la magnífica flota púnica. La diosa Fortuna quiso que un quinquerreme cartaginés varara cerca de territorios romanos. Los mejores ingenieros y ebanistas trabajaron sin descanso hasta imitar la nave modelo. En tan solo unos pocos meses, de los astilleros romanos salieron 120 naves de guerra, prestas a surcar los mares en busca de combate. Tras una serie de derrotas navales, Roma entendió que sus legionarios y capitanes aún carecían de la suficiente experiencia marítima como para medirse contra los duchos cartagineses. Los ingenieros trabajaron arduamente hasta idear una mejora. Hablamos del Corbus, una especie de pasarela portátil que permitía el abordaje con el fin de explotar la superioridad romana en el choque cuerpo a cuerpo. La renovada flota republicana tuvo ocasión de batirse en el año 260 en la conocida como Batalla de Milas, una contienda naval donde esta vez sí Roma salió victoriosa, gracias al factor sorpresa fruto de su novedoso sistema de abordaje. En los posteriores años se celebraron una serie de conflictos navales que arrojaron resultados dispares, tanto para un bando como para otro. Roma, ante el punto muerto en que había entrado la Primera Guerra Púnica, decidió apostarlo todo y lanzarse a la conquista de la mismísima ciudad de Cartago. En el año 256, 330 buques de guerra y 140.000 tripulantes partieron a la aventura. Por primera vez, un ejército romano se alejaba de la península itálica más allá de los mares. Pero los púnicos eran sabedores de las intenciones de su oponente, así que fletaron una armada similar y ambas potencias chocaron al sur de Sicilia, en la batalla de Gnomo, una de las contiendas navales más grandes de la historia. 30 barcos cartagineses hundidos y 64 capturados por tan solo 24 pérdidas romanas. Este fue el saldo de la contundente victoria republicana.
África esperaba a las invencibles legiones. Poco después de la gloriosa victoria de Cnomo, el cónsul Marco Atilio Régulo desembarcó en la importante ciudad púnica de Aspis, enclave que asedió y finalmente tomó. El cónsul decidió la vuelta a Sicilia de buena parte de su flota y soldados. 15.000 infantes y 500 caballeros se quedaron en territorio africano, prestos a poner en apuros a la todopoderosa Cartago. Adís y Túnez, tan solo a 16 kilómetros de la capital púnica, cayeron en manos romanas. Cartago solicitó una tregua, pero Régulo exigió unas cláusulas harto exigentes. Los púnicos confiaron su suerte al legendario general espartano Jantipo, que en la batalla de los llanos del Bagradas castigó duramente a las orgullosas legiones romanas. Fallecieron 13.000 soldados de un ejército compuesto de 15.000. Aún y el estrepitoso fracaso, desde la lejana Roma no se dieron por vencidos y enviaron una nueva flota de 350 quinquerremes y 300 barcos de transporte para evacuar a los soldados atrapados en África. Los cartagineses nuevamente volvieron a hacer frente a la flota romana, y en esta ocasión las pérdidas púnicas fueron cuantiosas. 114 buques de guerra cartagineses fueron apresados. Roma conseguía otro incontestable éxito naval, pero los cónsules Servio Fulvio Petilio Nobilior y Marco Emilio Paulo decidieron volver a Italia con el fin de reabastecerse y reparar su flota. Seguramente los dos cónsules no hicieron los debidos sacrificios y rituales al dios Neptuno. De camino a casa, una tormenta perfecta hundió a 384 barcos romanos. 100.000 hombres, entre remeros y tripulación, perecieron en las calmas pero caprichosas aguas de Sicilia. Pero en tan solo un año, los hijos de Rómulo se repusieron ante tamaña tragedia y volvieron a construir una nueva flota compuesta por 220 barcos. Gracias a esta armada, Roma pudo conquistar la estratégica ciudad de Panormo, la actual Palermo. Con la caída de este enclave, los demás asentamientos se plegaron a los designios romanos, consiguiendo de esta manera la hegemonía sobre casi toda Sicilia. Roma retomó el ataque africano y tras unos resultados inciertos, cuando la inmensa flota volvía a Italia, nuevamente una tormenta volvió a hundir a 150 embarcaciones romanas. Pero si algo caracterizaba a la orgullosa estirpe romana, era la constancia y el tesón. Otra nueva flota fue creada con el objetivo de expulsar definitivamente a los cartagineses del sur de Italia. Tras una serie de conflictos, los cónsules de aquel año decidieron atacar directamente Lilibea, la base estratégica de Cartago en Sicilia. Y en esta ocasión, Marte se alineó con los ejércitos púnicos. Las batallas de Drépano y de Fintias, celebradas a mitad del siglo III, supusieron la casi total aniquilación de la orgullosa flota romana, con la consecuente y cuantiosa pérdida de vidas humanas. Esta vez Roma no se levantó del letal golpe recibido. La primera guerra púnica entraba en su 15º año, y los resultados para ambos bandos eran igual de catastróficos. Decenas de miles de soldados fallecidos y un sobreesfuerzo económico en un conflicto que no se decantaba para ningún oponente. A modo de ilustración, los historiadores han calculado que durante estos años de conflicto,
Roma perdió un 17% de su población masculina en edad de combatir. Cartago decidió retirarse a suelo africano con el fin de mejorar su depauperada economía. Solo poseía 2 ciudades en Sicilia, de cuya situación militar se encargaba un joven audaz general de 27 años, llamado Amílcar Barca. El padre de los míticos Aníbal, Asdrúbal y Magón, protagonistas de la Segunda Guerra Púnica. Amílcar, desde sus consolidadas posiciones, implantó la guerra de guerrillas contra las poblaciones romanas colindantes. Roma asistía impasible ante su pérdida de influencia y poder militar en Sicilia. En el año 243, las arcas republicanas estaban agotadas. El Senado pidió a cada ciudadano rico que fletara bajo su coste un quinquerreme. 200 nuevos buques de guerra salieron listos y preparados de los astilleros romanos. Esta vez sin el Corvus, el famoso puente de abordaje. Ahora la flota romana sería más rápida y maniobrable. Lilibea era de nuevo el objetivo. Era un todo o nada, o vencer y expulsar definitivamente a los cartagineses, o sumir al Estado en una insalvable bancarrota. El enclave fue sometido a asedio. Cartago decidió enviar una nueva flota de apoyo, pero mientras permanecía estacionada, fue descubierta por el cónsul Cayo Lutacio Cátulo, que plegó las velas con el objetivo de dar caza y captura a las sorprendidas naves cartaginesas. La batalla de las Islas Egadas se solventó con una crucial y decisiva victoria para Roma. Media flota púnica fue aniquilada. Cartago no pudo soportar este duro revés. En el año 241 se firmó el Tratado de Lutacio, que ponía fin a 23 años de lo que parecía una interminable guerra. Las cláusulas de este acuerdo incluían el abandono de cualquier enclave en suelo itálico, la entrega inmediata y sin coste de los presos, así como una indemnización de 3.200 talentos, casi 100 toneladas de moneda en concepto de reparación de daños de guerra. Cartago entró en colapso y tuvo que lidiar con una revuelta interna de sus mercenarios, combatientes extranjeros que no cobraron la paga estipulada. Los púnicos necesitaban bienes y riqueza. En un intento desesperado, se lanzaron a la conquista de la isla de Cerdeña, acto que Roma reprimió duramente, imponiéndoles una nueva multa, además de la anexión romana de Córcega y Cerdeña. Cartago no tuvo más remedio que asumir los deseos de Roma, pero muchos de sus ciudadanos dijeron basta. No se podía soportar tamañas humillaciones. Amílcar Barca, el general más eminente del ejército púnico, juró odio eterno hacia Roma. Cartago se lanzaba a la conquista de nuevos territorios en la península ibérica, sin el consentimiento de Roma. La Segunda Guerra Púnica asoma en el horizonte.